Bueno, bendiciones. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Amén, te escuchamos. Ya, amén. Entonces, el tema de hoy es la autoridad de la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy día, el tema que corresponde a hoy, el segundo tema de esta escuela. En el silencio los celulares, o sea, los micrófonos, por favor. Ahora sí. El tema de hoy es la autoridad de la Biblia. El objetivo general es comprender por qué la Biblia es confiable, es inspirada por Dios y cómo defender su autoridad frente a los ataques modernos. Ustedes saben que uno de los libros más atacados por el posmodernismo es la Biblia. Y no solamente por el posmodernismo, sino por todo el ateísmo y todos los ismos que existen. ¿Ya? O sea, la Biblia en general, en todas las cosmovisiones, es completamente atacada. Muchos dicen que es un libro pasado de moda, que es un libro antiguo, que tiene leyes antiguas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso necesitamos nosotros comprender por qué es confiable la Biblia, por qué es inspirada por Dios y aprender a cómo defender la autoridad de la Biblia, porque eso es clave para los ataques que tenemos hoy día en contra de la Escritura. Explicar qué significa inspiración bíblica, vamos a ver hoy día, defender la confiabilidad de la Escritura, responder preguntas comunes contra la Biblia, comprender la importancia de la autoridad bíblica y explicar por qué existen diferentes versiones y defender el cumplimiento profético de la Biblia, porque siempre también hay una guerra ahí en contra del cumplimiento profético de la Escritura, porque cuando eh, hay palabras proféticas y hay profecías, siempre hay una guerra en contra de la profecía bíblica, como que no es verdad, que es falsa, etcétera, etcétera. Entonces es lo que dice la gente. Entonces vivimos en tiempos donde la Biblia está siendo atacada constantemente y cuestionada constantemente. Esto es parte del evangelismo apologético. Muchas personas afirman que la Biblia fue manipulada, que la Biblia está llena de errores, que la Biblia fue inventada por los hombres, que la ciencia contradice la Biblia y que no se puede confiar en un libro tan antiguo. Esas son algunas de las frases que la gente dice en contra de la Biblia. Y lo vemos a diario en diferentes ámbitos. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la vida diaria. ¿Cuántas veces usted le ha tocado hablar con alguien que le va a decir, le dijo o le va a decir que la Biblia es anticuada, que los hombres la inventaron, que está llena de errores, que la manipularon, que no se puede confiar porque es un libro antiguo? Estas frases nosotros las encontramos a diario. Es una lucha constante en contra de todos estos ataques en contra de la Escritura. Las redes sociales y muchos influencers anticristianos han sembrado dudas en la mente de miles de personas, porque hoy día hay influencers que, valga la redundancia, están influenciando para lo bueno y hay influencers que están influenciando para el mal, lamentablemente. Entonces, y una de estas cosas que están haciendo es atacar las Escrituras. Por eso muchos creyentes tienen miedo de responder, no saben cómo defender la Biblia y terminan debilitándose espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen la respuesta. Y cuando no hay respuesta para defender un ataque, entonces eh, la gente se deteriora espiritualmente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que debemos estar capaces de responder cualquier ataque en contra de la Biblia y en contra de cualquier
fe, o sea, en contra de nuestra fe, en contra de cualquier enseñanza verdadera que nosotros hagamos. Entonces, hay gente que tiene miedo de responder, no saben defender la Biblia, y eso es lo que tenemos que aprender hoy. Y terminan con un debilitamiento espiritual. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la revelación divina, es una verdad espiritual, es un fundamento doctrinal. La Biblia es una autoridad moral y la Biblia es la palabra de Dios. Y esas cosas son las que tenemos que tener claras. La Biblia es la revelación divina, es una verdad espiritual, es un fundamento doctrinal porque ahí se fundamentan todas las doctrinas de Dios. Es una autoridad moral porque la Biblia nos muestra el camino de la moralidad cristiana. ¿Ya? Y la Biblia es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios también. Entonces debemos entender que el cristianismo, nosotros los creyentes, dependemos completamente de la autoridad de la Escritura. Y si la Biblia no fuera confiable, no podemos confiar en la doctrina, no podríamos confiar en la salvación y no podríamos confiar ni siquiera en el mensaje de Cristo. Por eso este tema es fundamental. O sea, si la gente te dice que la Biblia no es confiable, ¿cierto? Y si la Biblia realmente no fuera confiable, no podríamos creer en la doctrina, en la salvación, en ni siquiera en Cristo. Por eso nosotros debemos tener la seguridad de que la Biblia es un libro confiable, es una revelación confiable, que la Biblia es un libro profético confiable, que muchas de las profecías bíblicas ya se cumplieron y muchas están a punto de cumplirse. Entonces, eso nos tiene que decir a nosotros claramente que la Biblia es un libro confiable y no solamente eso, sino que vamos a ver pruebas científicas, filosóficas eh, y históricas acerca de la confiabilidad de la Escritura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios. Fue escrita aproximadamente durante 1500 años. Ese es el espacio en que se recopiló la Biblia, o se escribieron los libros y se fueron uniendo, ¿ya? Es el espacio en el que se fueron uniendo los libros de la Biblia y se fue creando esta Biblia que viene de la palabra biblión, que significa biblioteca, porque está compuesta de muchos libros. Participaron profetas, reyes, pescadores, médicos, pastores, escribas, apóstoles en la escritura, en la formación de este libro, de esta biblioteca llamada Biblia. Sin embargo, mantiene una unidad impresionante. O sea, se escribió alrededor de 1500 años. Muchos de los escritores de la Biblia ni siquiera se conocieron. Hay algunos que fueron contemporáneos, o sea, vivían en la misma época en que uno y el otro escribieron, pero la mayoría de los escritores de la Biblia no se conocían. Y sin embargo, aunque no se conocían y aunque lo escribieron diferentes tipos de personas como profetas, reyes, pescadores, médicos, pastores, escribas, la Biblia se mantiene una unidad impresionante. No existe ningún libro que mantenga una unidad tan impresionante como la Biblia, teniendo una diversidad de gente que actuaron en esta compilación, libro, en esta escritura, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, la Biblia fue inspirada, fue una inspiración bíblica. Y la inspiración significa que Dios guió a los autores humanos para escribir exactamente el mensaje que él quería comunicar. Eso es inspiración, fue una guía divina para escribir el mensaje que Dios quería comunicar, y no solamente eso, sino que usó las mismas emociones, las emociones y la personalidad de cada autor. O sea, ese es el nivel de escritura o de inspiración de la Biblia. Escuche bien,
Dios guió a los autores humanos para escribir exactamente el mensaje que él quería comunicar, pero no solamente el mensaje fue un mensaje de palabras o de letras, sino que el mensaje se hizo vida en los escritores, porque plasmaron su personalidad en los libros. O sea, a ese nivel de revelación, a ese nivel de inspiración, fue escrita la Biblia. Fue escrita. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración no significa que los autores fueran robots, porque esto no fue que Dios le tomó las manos, le puso, ¿cierto?, una pluma de escribir y les movió las manos para que escribieran. No es así, ¿ya? Y que perdieran su personalidad, como dije recién. Dios utilizó sus contextos, sus vocabularios, su personalidad y sus experiencias para escribir la Biblia, para plasmar la escritura. Entonces, ese era el nivel de revelación, el nivel de inspiración en el que Dios usó a los escritores, guiados por el Espíritu Santo, por supuesto. La inspiración es, la palabra inspiración en el original significa exhalado por Dios. O sea que lo que nosotros leemos es algo que salió de la boca de Dios. Es el soplo de Dios, es la exhalación de Dios. ¿Y cuándo se exhala? Cuando se habla. Cuando hablamos, estamos exhalando. Entonces, fue la voz de Dios que los autores escribieron, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, en sus contextos, o sea, en la época que vivían, en su vocabulario, la forma que hablaban, en su personalidad, la forma que ellos eran, y en sus experiencias, lo que ellos habían vivido. Todo eso se plasmó, se unió con la inspiración del Espíritu Santo. Así se escribió la Biblia. Entonces, no es que fueron robots que comenzaron a repetir lo que Dios les decía simplemente y fueron escribiendo esta voz que oían, por decirlo así, sino que fue un proceso de inspiración completamente mezclado con contextos, vocabulario, personalidad y experiencias. Y de eso salió la inspiración. De eso salieron los libros que nosotros leemos hoy día. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Usted se lo preguntará. Hay varias razones por las que podemos confiar en la Biblia. Vamos a ver varias. Porque no es cualquier libro. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Una, porque tiene una unidad sobrenatural. La Biblia fue escrita por muchos autores en diferentes siglos, sin embargo mantiene coherencia, continuidad y un mismo mensaje central. O sea, imagínese usted, en diferentes épocas, gente que vivió en diferentes tiempos, que no se conocieron, como dije hace un rato, pero tiene la Biblia, tiene coherencia, tiene continuidad y tiene un mensaje central, que es Cristo. Y no ha cambiado ese mensaje. O sea, todos los libros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el centro es Cristo. Por eso cuando en Jacob, ¿cierto? Cuando Jacob ve la escalera es Cristo. Porque la escalera es la que nos conectó, nos conectaba el cielo con la tierra, donde los ángeles subían y bajaban. Cuando Jacob ve esa visión, bueno, en ese libro, la escalera es Cristo, que conectó al hombre con el cielo, que unió nuevamente al hombre con Dios. ¿Se da cuenta? Y así, si nosotros vamos libro por libro del Antiguo Testamento en adelante, vamos a encontrar a Cristo en todo el libro. O sea, el mensaje en toda la Biblia central es Cristo. Completo, en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con más fuerza todavía. Porque recuerde que el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios que fueron los escritores que vivían con él, lo conocieron, amén, aunque obviamente Lucas era un discípulo de Pablo que no conoció al Señor, pero los demás sí, Mateo, Marcos.
Mateo y Marcos eran los discípulos del Señor. Mateo, o sea, perdón, Mateo y Juan, porque Marcos y Lucas fueron discípulos de Pablo. Pero pero Mateo y Juan eran discípulos del Señor directamente. ¿Qué escribieron ellos? Directamente lo conocieron, estuvieron con él. Entonces, el mensaje central es Cristo. Segunda cosa, un cumplimiento profético. La Biblia contiene cientos de profecías que ya fueron cumplidas. Por ejemplo, las profecías sobre Cristo, el nacimiento en Belén, la muerte en la cruz, la traición por las 30 monedas de plata, la resurrección, todo eso fueron profecías cumplidas, comprobadas no solamente bíblicamente, sino históricamente. Porque la muerte de Jesús fue una muerte histórica. O sea, murió en la cruz, pero fue una muerte histórica, porque quedó plasmada en la historia, porque hasta escritores no cristianos hablaron de esto. Porque podríamos decir, ya fueron escritores, fueron autores o escritores cristianos o historiadores cristianos que hablaron de Jesús. No, hablaron historiadores que no eran cristianos de esto. Y Jesús partió la historia en dos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. AC, DC. Antes de Cristo, después de Cristo. O sea, Cristo partió la historia en dos. ¿Se da cuenta? Entonces, hay un cumplimiento profético, una profecía cumplida de la Biblia. Profecías que se cumplieron, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Pero hay un alto porcentaje de profecías que se cumplieron. O sea, cosas que pasaron, que han pasado y que la Biblia profetizó y que se cumplieron en algún momento. Entonces, estamos viendo por qué podemos confiar en la Biblia, por la unidad sobrenatural, estamos viendo. La segunda cosa, por el cumplimiento profético. En Miqueas 5:2, en Isaías 53, en el Salmo 22, encontramos las profecías acerca de Cristo. Ningún otro libro, escuche bien, religioso, posee este nivel profético. Ninguno. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. No hay ningún otro libro antiguo o religioso que tenga este nivel profético. Solo la Biblia. Tercera cosa que le da confiabilidad a la Biblia es la evidencia histórica. La arqueología ha confirmado ciudades, reyes, costumbres y acontecimientos bíblicos. Muchos descubrieron o descubrimientos arqueológicos respaldan el contexto bíblico. ¿Se da cuenta? O sea, la arqueología ha confirmado muchas o la mayoría de las cosas que la Biblia ha hablado. Recuerden que descubrieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, las que la misma Biblia habló y que Dios las había destruido, descubrieron, y no solamente descubrieron las ciudades, sino que descubrieron que habían sido, o sea, que algo, fuego había caído y se habían consumido. O sea, a ese nivel de autoridad y de evidencia histórica encontramos en la Biblia. Ciudades, reyes, costumbres, acontecimientos bíblicos, descubrimientos arqueológicos que respaldan el contexto bíblico y un montón de cosas más. Han encontrado un montón de restos arqueológicos que la Biblia hablaba. ¿Se da cuenta? Sabes que por años han buscado el arca de Noé y también un científico descubrió el arca de Noé, obviamente, en los montes de Ararat, en las montañas de Ararat. ¿Por qué? Porque la Biblia es veraz. La Biblia tiene evidencia histórica. Tiene evidencia histórica. La Biblia no es cualquier libro. Por eso estamos viendo, ¿cierto? El cumplimiento profético, estamos viendo la evidencia histórica. Otra de las cosas que la Biblia tiene es la perseveración histórica. La Biblia sobrevivió a persecuciones, a guerras, a intentos de destrucción, a censura y ataques ideológicos. Recuerde que en el tiempo de la Inquisición quemaron las Biblias, ¿ya? Y no solamente quemaron las Biblias, quemaron los
cristianos también, pero quemaron las Biblias. O sea, la Biblia es el libro más perseguido en la historia, un libro que ha sido más perseguido, ¿ya? Que han intentado destruirlo, pero aún así la Biblia sobrevive. Es el libro que se ha traducido a más idiomas en la historia. No hay libro que se haya traducido a más idiomas como la Biblia. Y aún así sigue siendo el libro más difundido del mundo, más vendido, más difundido, más traducido a diferentes idiomas. O sea, a ese nivel de autoridad de la Biblia y de, obviamente, de confiabilidad. Vamos a ver otras cosas, pero seguimos con esto. Entonces, la Biblia, usted sabe que el primer libro que se imprimió en la historia fue la Biblia. Porque cuando Gutenberg hace crea la imprenta para imprimir la Biblia. O sea, el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg fue una Biblia. Y eso nadie lo puede negar porque son hechos históricos. Entonces, hay una preservación histórica. Dios ha querido que la Biblia eh, se mantenga en los tiempos. También, por ejemplo, hablando de los manuscritos. Ningún libro histórico antiguo tiene tantos manuscritos como la Biblia. La Biblia en el Nuevo Testamento tiene más de 60.000 copias, más de 60.000 manuscritos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento más de 5.000 manuscritos. No existe un documento antiguo histórico que tenga tantas copias como la Biblia. Hay muchos documentos antiguos que tienen 1.000 copias, 1.800, 2.000 copias, eh, y así, 300 copias. Pero lo que le hace más fidedigno es que esas copias de esos documentos antiguos fueron 1.000 años después que se escribieron. No, estos escritores escribieron en el momento en que recién habían ocurrido los hechos. O sea, habían testigos oculares cuando ellos escribieron. O sea, no pasaron ni 300 ni 400 años para que escribieran. Escribieron inmediatamente. Entonces, los documentos antiguos, como la Ilíada de Homero, que tiene 1.800 copias, se escribió 1.000 años después. Las copias se hicieron copias 1.000 años después, se empezaron a escribir. Entonces, esto se escribió inmediatamente. O sea, no hay, o sea, aparte de tener la cantidad de copias, también la cercanía de la historia. Porque yo puedo contar una historia que yo viví ayer, ¿cierto? O hoy mismo, y escribirla. Pero puedo contar una historia que viví, la que viví hoy la puedo contar 300 años o 100 años después. Entonces no va a tener la misma validez, porque cuando la estoy escribiendo están la gente que estuvo en la historia, participó. La gente que actuó en la historia, participó. Entonces, eso es lo que hace, esa es otra de las cosas que hace de la Biblia, ¿cierto? Y le da la autoridad a la Biblia de ser un libro confiable. Esa es otra de las cosas. La cercanía de la escritura y la cantidad de copias. No existe ningún documento, no hay ningún documento antiguo tan fidedigno como la Biblia, por sus copias y por la cercanía de cuando se cuenta la historia. La Biblia ha permanecido a ataques modernos contra la Biblia. Por ejemplo, la gente dice que la Biblia fue manipulada. Existen miles de manuscritos antiguos. El Nuevo Testamento tiene muchísimo más respaldo textual que otros libros antiguos aceptados históricamente, como dije. Los manuscritos permiten comparar y verificar el contenido. O sea, Dios se encargó de que la Biblia permaneciera. ¿Por qué se hicieron tantas copias de la Biblia? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios permaneciera y la Biblia misma se cumple. Todo pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Y Dios se encargó de que esa palabra se cumpliera. Por eso no existe ningún documento antiguo que tenga tantas copias, porque la Biblia tenía que tener tantas copias como las que tiene para que le diera la autoridad que la Biblia tiene y la confiabilidad que tiene este libro. ¿Ya? En el Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento tiene muchísimo más respaldo textual, lo dijimos. Los manuscritos permiten comparar y verificar. Ahora, para hacer una copia de la Biblia, no era simplemente hacer una copia. No era que alguien se ponía a escribir y miraba y escribía, miraba y escribía, no. Cuando hacían una copia de la Biblia, era una copia idéntica al original, porque los escribas que escribían, que hacían las copias, contaban las letras y escribían por letra, no por palabra. Letra por letra. Ellos no escribían la palabra, escribían la letra, letra por letra, y tenían, y contaban las letras. Y tenía que, desde la primera letra hasta la letra eh, del centro, había una cantidad de letras que tenía que tener el libro, y si no las tenía, cuando las contaban es porque estaba mal hecha la copia. O sea, las copias son igual que el original. Por eso que, por ejemplo, hoy día no existen los originales de la Biblia. Por si no lo sabían, los originales de la Biblia no existen. Solo están son tres copias que hay, que son el Códice Vaticano, que está en el Vaticano, el Códice Siniático, y el Códice Alejandrino. El Siniático, el que está, él tiene el pueblo de Israel. Alguien había levantado la mano, ¿no? Vi una mano levantada, pero parece que se borró. Bueno, el Código Siniático y el Código Alejandrino, que es de Grecia. Entonces está el que tiene los católicos, el que tiene el pueblo de Israel y el que tiene los griegos, ¿ya? Que son copias de los originales, pero no son los originales. Los manuscritos originales no se han encontrado todavía. ¿Se da cuenta? Entonces, los códices que existen hoy día, los manuscritos que existen hoy día, que son las copias de los originales, solamente hay tres, que son los que le dije. Uno que tiene el Vaticano, en el Vaticano, otro que tiene el pueblo de Israel y otro que tiene en Grecia, que está en Grecia. Eso es todo lo que hay, ¿ya? Los tres manuscritos que hay, ¿cierto? Completos de la Biblia, que obviamente que existen hoy en día, que se han preservado. Además, son puras partes de manuscritos que hay, que son, como le dije, 60.000 del Nuevo Testamento y 5.000, más de 5.000 del Antiguo Testamento. La Biblia tiene contradicciones, lo que dice la gente. Muchas aparentes contradicciones son diferencias de perspectiva, contexto histórico, lenguaje cultural o errores de interpretación. La mayoría de las acusaciones vienen de lecturas superficiales. Entonces, la Biblia no se contradice. Los que contradicen la Biblia son los que la leen. ¿Por qué? Porque como dice acá, hay diferencias de perspectiva, hay un contexto histórico y donde hay malas interpretaciones, un lenguaje cultural, hay gente que quiere traducir o quiere decir en la Biblia algo que es literal y lo convierte en una fábula, entonces, o algo que es una fábula y lo quiere interpretar literal. Entonces, en todos esos juegos, eh, obviamente que hay contradicciones, porque si hay algo que la Biblia está hablando literal, no se puede, ¿cierto?, interpretar de otra manera. Y si es una fábula, no se puede interpretar, o es algo que no es real, no se puede interpretar como literal. Tiene que hacerse una interpretación correcta de la escritura. Entonces, los errores de interpretación, la Biblia tiene errores de interpretación, sí, por la falta, obviamente, del lenguaje, porque a veces los lenguajes no son tan ricos. La Biblia del Nuevo Testamento se escribió en el epílogo Koine y era un libro, era un idioma muy rico. El idioma griego es uno de los idiomas más ricos del mundo. Entonces, eh, una palabra significa un montón de cosas. Entonces, eh, cuando se traducía, se tenía que buscar la que más se adecuara, ¿cierto?, del griego al idioma que se estaba traduciendo, en este caso para nosotros el español. Y a veces cuando se traducía, la palabra no era la correcta, entonces ahí aparecían los errores de traducción y ahí está el error humano. Sabemos que existe un error humano en las traducciones. Entonces, en los errores de traducción, los errores de interpretación, ¿cierto?
el contexto histórico. A veces la gente no ve el contexto histórico, no ve qué estaba pasando en el momento, entonces eso se hace una interpretación incorrecta de la escritura, cuando tú no ves el contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué el escritor dijo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuál era el objetivo del mensaje? Todo eso tiene que ver con un contexto. Como dije, los errores de interpretación, los errores de traducción, ¿ya? Todo eso lo vemos y hay muchos errores. Hoy día, bueno, no hoy, en estos tiempos que vivimos hoy día, salió una nueva traducción del Nuevo Testamento, eh, que la sacaron hace muy poco, y ese testamento lo sacaron directo del griego y del hebreo, y obviamente hicieron, voy a buscarlo acá porque se llama TBC, ¿ya? TBC, Traducción Contemporánea de la Biblia. Es una nueva traducción que sacaron hace muy poco, Traducción Contemporánea de la Biblia del Nuevo Testamento, que trataron de enmendar todos los errores de traducción que la Biblia tenía. Era un montón, obviamente, porque como le dije, esto es algo que pasa y tiene que pasar, pero para eso está el Espíritu Santo que nos guía la revelación. Entonces, pero hay un montón de errores de traducción. Eh, pero la mayoría de las acusaciones vienen de lecturas superficiales. La ciencia contradice la Biblia. La verdadera ciencia no contradice la Biblia. La ciencia estudia cómo funciona el universo. La Biblia responde por qué existe. Hay una diferencia entre la ciencia y la Biblia. ¿Qué hace la ciencia? Ve, ¿cierto? Estudia cómo funciona el universo, pero la Biblia lo que hace es responder por qué existe el universo. ¿Por qué existe y para qué existe el universo? ¿Te das cuenta de la diferencia? Porque muchos científicos importantes creían en Dios. La ciencia antigua, la ciencia nace en el cristianismo. Entonces, Copérnico, ¿cierto? Newton, eran gente creyente en Dios. Entonces, Newton, el que descubre la ley de la gravedad, cuando descubre la ley de la gravedad, en vez de decir gracias a la ciencia descubrimos la ley de la gravedad, no, él dice gracias a Dios pudimos descubrir esta ley, la ley de la gravedad, y gracias a Dios tenemos gravedad. Lo contrario a lo que dicen los científicos hoy día, ¿ya? En vez de darle la gloria a Dios, se dan la gloria a ellos mismos. Entonces la ciencia nace en el cristianismo, o sea, los científicos eran creyentes. Por eso la ciencia eh, no contradice la Biblia. La Biblia afirma, ¿cierto? Lo que la ciencia está descubriendo. Por eso la ciencia estudia el universo, pero la Biblia te dice por qué existe. Porque la Biblia tiene respuestas. ¿Ya? Démonos un segundito porque voy a tener que conectar el nuevo. Apagar. Y antes que se me apague, lo voy a conectar, porque si no se nos va a ir la llamada. Entonces, es importante nosotros que entendamos todas estas verdades, que podamos comprender, ¿cierto? Que la Biblia es un libro demasiadamente confiable, no solamente para nosotros los creyentes, sino también para la ciencia y para todos los escritores y para la historia también, para los historiadores. Y eso la gente corriente, la gente que no estudia, no lo sabe. Ellos cuestionan sin saber. La gente que no conoce a Dios, los ateos cuestionan sin saber. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo responder a estos ataques en contra de la Biblia.
Otra ¿cómo se llama? De los ataques en la Biblia, dicen la Biblia fue escrita por hombres. Claro, sí fue escrita por hombres. De la misma manera que un predicador habla, un músico canta o un autor escribe, sin dejar de ser guiado por Dios. Porque cuando predicamos la palabra, es Dios que nos está guiando. Cuando un adorador está adorando, está cantando, es Dios que lo está guiando, guiado por el Espíritu Santo. Hay una inspiración ahí. Uno lleva un mensaje para predicar, ¿cierto? Tal vez un esqueleto de una predicación, un bosquejo, pero ese bosquejo es el esqueleto, y cuando uno predica, viene la inspiración del Espíritu Santo y empieza a rellenar ese esqueleto para formar el mensaje que Dios quiere entregar. Entonces uno solamente tiene un esqueleto del mensaje, pero el mensaje se entrega, obviamente, cuando se rellena, cuando el Espíritu Santo te guía. Entonces, estoy grabando eso. La importancia entonces de entender esto. Un predicador habla, un músico canta y un autor escribe sin dejar de ser guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Entonces, claro, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados, como lo dije hace un rato, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia. La importancia de la autoridad bíblica. Cuando una sociedad abandona la autoridad bíblica, la moral se destruye, la verdad se relativiza, lo que estamos viviendo hoy día, y eso es clave para predicar hoy día. Vayan a usted a mi Facebook, busquen mi Facebook, doctor Dr. Héctor Pérez Martínez, y en mi Facebook tengo el mensaje que prediqué hoy día en la plaza de aquí de Wynn, aquí en Santiago, en una comuna de Santiago. Entonces hablé acerca de esto, del relativismo. Entonces la moral se destruye, la verdad se relativiza, el pecado se normaliza. Eso pasa cuando una sociedad abandona la autoridad de la Biblia. Cuando una nación, una sociedad abandona la autoridad de la Biblia, la moral se destruye. Ya no existe una ley moral. Eliminan la ley moral de sus corazones. La verdad se relativiza, o sea, para ellos ya no hay verdad absoluta. Y el pecado se normaliza. O sea, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso pasa cuando una sociedad abandona la autoridad de la Biblia. La Biblia no solamente informa, la Biblia corrige, la Biblia confronta, la Biblia transforma y revela la voluntad de Dios. Eso hace la Biblia. ¿Por qué existen diferentes versiones? Tal vez usted se lo ha preguntado. Igual es importante saber por qué existen diferentes versiones de la Biblia. Muchas personas se confunden por esto. Existen varias versiones porque algunos traducen literalmente y otros traducen buscando claridad moderna. Pero las doctrinas centrales permanecen. Por ejemplo, tenemos lo que dije recién, por la TBC, que es una nueva traducción que intenta eliminar los errores que ha tenido la Biblia en la traducción. Ustedes la pueden buscar en su celular y pueden descargar esa versión del Nuevo Testamento que se llama TBC. ¿Ya? Ahí hay varias cositas que fueron mal enseñadas y que las corrigieron. Porque lo sacaron directamente ¿cómo se llama? Del griego original. Los traductores, los que hicieron la nueva traducción, estudiaron el griego y el hebreo y lo hablaron. O sea, hablan griego y hablan hebreo los que hicieron esta traducción. Entonces, lo sacaron directo de los idiomas originales. Tenemos la Reina Valera, que es la más usada. Tenemos la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy, la Biblia latinoamericana, la Biblia de las Américas. O sea, hay un montón de traducciones. Pero algunos hacen traducciones literales, literalmente, otros traducen buscando una claridad más moderna, para entender, ¿cierto? Más moderno. Luego tenemos el poder espiritual de la Biblia. La Biblia no solamente es información, no es como un libro que usted lee, usted toma un libro y le cuenta una historia y lee y es bonito, pero la Biblia no es simplemente un libro de información.
La Biblia es, dice la Biblia, dice la misma escritura, dice que es viva, es poderosa y es transformadora. Usted puede hablar de cualquier cosa, pero cuando predica de la Biblia, la gente es transformada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Dice que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y es poderosa. El salmista, el profeta dijo, no es mi palabra como martillo que quebranta la peña. Entonces la Biblia es martillo porque quebranta, es fuego porque quema. ¿Por qué? Porque es viva, es poderosa y es transformadora. Si hay un libro que transforma personas en la Biblia. Y lo hemos visto a través de los años, que este libro de libros, transforma vidas y es poderoso. Por eso el apóstol dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio, que es la Biblia, que es la Escritura, es el poder de Dios para salvación. Por eso cuando predicamos, algo pasa. Cuando predicamos la Escritura, netamente, algo pasa. ¿Por qué? Porque está viva, porque es agua viva. ¿Por qué? Porque es poderosa y porque es transformadora, transforma a la gente. Por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted lee el Salmo 119 completo, ya, se lo voy a dar como tarea, lean el Salmo 109 completo, usted va a encontrar los diferentes nombres que se le da de escritura. El salmista dice, mi ley, ¿cierto? El salmista dice, tus estatutos, tus preceptos, tu palabra. Busquen todos los nombres que el salmista le da a la escritura en el Salmo 119 y van a ver qué es lo que le estoy diciendo. Porque no es simplemente una escritura como cualquier otra, es un libro vivo. Por eso que son preceptos, son leyes, son estatutos, es palabra de Dios y mucho más. Y lo va a encontrar en el Salmo 119. Léalo completo y busque todas las palabras que hablen de la Biblia o de la escritura. Entonces, millones de vidas han sido transformadas por el poder de la escritura. ¿Qué me puede decir que no? ¿Qué nos puede decir que la Biblia no nos ha transformado en algún momento? Nos transformó y ¿quién puede decirnos que la Biblia no nos sigue transformando? Todos los días que escuchamos una palabra somos transformados. Porque la Biblia es poderosa, es viva, una palabra viva. Tiene un poder espiritual. Siguiente cosa, Jesús y la autoridad de las Escrituras. Jesús constantemente citaba la Biblia, el mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Cuando Satanás lo tentó, ¿cierto? ¿Con qué respondió? Con la Escritura, Mateo 4. ¿Con qué le respondió? Con la Escritura. Escrito está, ¿cierto? Cristo confirmó la autoridad del Antiguo Testamento, confirmó la verdad de las Escrituras y el cumplimiento profético de las Escrituras. Jesús citó todos los libros del Antiguo Testamento en algún momento, todos los que aparecen en la Biblia. Por eso los libros, hay muchos, o sea, los libros que están en el Antiguo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento, fueron declarados como inspirados porque Jesús en algún momento los nombró. A cada uno de los libros que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús confirmó la veracidad de las Escrituras y la veracidad, veracidad y autenticidad del Antiguo Testamento. Preguntemos, o sea, veamos algunas preguntas para discusión. ¿Por qué hoy tantas personas atacan la Biblia? No porque tengan conocimiento, la atacan porque es la palabra de Dios y es la verdad. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿para qué son? Son para mostrarte tu condición, son para mostrarnos nuestra condición y decirnos que necesitamos un Salvador.
Entonces, por eso Pablo dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo, un ayo, un tutor. ¿Por qué? Porque cuando te paras frente a los 10 mandamientos, te das cuenta que uno se da cuenta que es un pecador y que necesita un salvador. Y que si voy a la presencia de Dios sin un salvador, sin un abogado, voy a perder. Para eso se escribieron los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que ataca la Biblia hoy día? ¿Qué creen ustedes? Hay que pensar. ¿Por qué será que la gente ataca la Biblia hoy día? Hay muchas respuestas. Una de ellas porque les molesta la verdad, por ejemplo. ¿Sí o no? Es una de las cosas más fuertes hoy día. Les molesta la verdad. Porque cuando se predica la Biblia, estamos predicando la verdad. Entonces les molesta la verdad. ¿Por qué muchas personas atacan la Biblia? Puede ser porque son ateos, porque no creen en Dios, porque quieren una espiritualidad sin Dios. Eso es lo que hoy día la gente quiere. ¿Por qué es importante conocer la Biblia profundamente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es importante conocer la Biblia profundamente? Tenemos que conocer la Escritura porque no podemos hablar de algo que no conocemos. Lamentablemente, hoy día, en este tiempo, muchos pastores, ministros, no conocen la Escritura. Mínimo, mínimo, para que yo pueda entender la Biblia, tengo que leerla por lo menos unas 30 veces completa, como para que yo diga que algo, o sea un poquito, o entiendo un poco de la Biblia. Mínimo, 30 veces completa. Eso es leído nomás, solo lectura. Y después estudiar, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Entonces, mínimo yo tengo que leer unas 30 veces completa la Biblia y luego estudiar. Y después de ahí recién puedo comprender un poco, porque uno nunca termina de entender y de comprender completamente la escritura. Es un océano insondable. Pero por lo menos con eso ya podemos decir que podemos decir algo, que tenemos algo para decir, para entregar. Si no, no podemos decir que tenemos algo que entregar. Si no hemos, por lo menos mínimo, nos hemos sumergido en todo esto de lo que le estoy diciendo. Mínimo unas 30 veces completa y un estudio profundo de la escritura, haciendo un exégesis, ¿ya? Desmenuzando los textos, entrando a los idiomas originales, por ejemplo, conociendo los idiomas originales, conociendo las traducciones de las palabras, conociendo la Biblia, conociendo la Biblia como libro y la Biblia, las doctrinas que la Biblia están plasmadas. Porque si no, no, yo creo que no tendría ni siquiera, no debería ni siquiera hablar, porque lamentablemente hoy día las cosas no funcionan como tienen que funcionar y no están como tendrían que estar, no son como deberían ser. Entonces, si usted quiere ser abogado, tiene que estudiar 5 años y más todavía. Luego hacer la tesis, luego hacer la práctica, son como 7 años. Lo mismo para ser doctor. Entonces, pero hoy día para predicar, leen un versículo y ya dice yo soy predicador. No, no es tan fácil. Lamentablemente se ha tomado muy liviano este tema del conocimiento de la escritura. ¿Por qué? No, que dicen, no, yo soy más espíritu que escritura. Sí, pero es que Jesús dijo escudriñar la escritura, Juan 5:39, ¿cierto? Porque en ella encontré la vida eterna y eso son las que dan testimonio de mí. Entonces, se ha tomado muy liviano este asunto del ministerio y del conocimiento de la escritura. Entonces, ni siquiera hay pastores que ni siquiera han leído la Biblia completa una sola vez, por lo menos una sola vez, ni una sola vez. Entonces, hay que conocer el libro del cual yo voy a enseñar, que es la escritura. Tengo que profundizar en ello, conocer profundamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante conocer la Biblia profundamente? Porque es lo que yo voy a enseñar, lo que yo voy a hablar. Y como dije, para cualquier carrera, tengo que estudiar mínimo de 3 a 5 años. ¿Y cuántos de nosotros
hemos pasado de 3 a 5 años estudiando la Biblia para poder hablar de ella. Es diferente evangelizar, porque cuando tú evangelizas no vas a evangelizar de la Biblia completa, tú vas a evangelizar a alguien, le vas a hablar de Cristo y de la salvación. Vas a tomar la doctrina del pecado, la doctrina de, ¿cierto?, amarteología, soteriología, que es la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, y con eso puedes predicar, ¿cierto? Cristo el Salvador, Jesús murió por ti en la cruz, es un mensaje evangelístico. Pero es diferente cuando tú tienes un llamado al ministerio, eh, hay que prepararse, hay que conocer al libro que habla de mi Señor, del Señor que me salvó y que me transformó. Ahora, ¿qué diferencia hay entre leer la Biblia y creer verdaderamente en la Biblia? De muchos, hoy día también muchas denominaciones no creen en la autoridad completa de la Escritura. O sea, a ese nivel han llegado también hoy día de desviarse. Y la Biblia es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Y es nuestra regla de fe y de vida y de doctrina. Ahí está la doctrina. Ahí está nuestra forma de vivir. Ahí está nuestra forma de actuar. Ahí, en la Biblia. Entonces, la Biblia debe ser nuestra, ¿cierto?, regla de vida, de fe, de doctrina. Y la Biblia es y contiene la palabra de Dios. Pero muchas iglesias o muchas denominaciones ya no creen en esa autoridad. Entonces, ¿qué va a enseñar si ahí está todo? Y Jesús mismo lo dijo. Por eso el profeta Oseas lo había dicho muchos años antes. El pueblo, ¿cierto?, perece por falta de conocimiento. Y Jesús lo remata con el Juan 5:35. Escudriñad las escrituras porque parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, con eso, en el Nuevo Testamento es el segundo bombazo. El primero es el pueblo perece por ignorancia. El segundo es escudriñen la escritura, conozcan la escritura. Y qué bueno que estén en esta escuela usted hoy día, ¿ya? Porque eso significa que están interesados en aprender, en profundizar en la escritura y que no lo sabemos todo, que todos los días aprendemos. Yo imagínense 32 años estudiando. Tengo un montón de títulos, pero yo no me las creo todas. Yo todos los días aprendo. Todos los días estoy aprendiendo. Aprendo de ustedes. A veces estoy en las clases que estoy estudiando de profesor de religión. eh, los días lunes, miércoles y viernes que estoy estudiando. Y a veces hay muchas cosas de las que enseñan los profesores que yo las conozco, ya las he estudiado, pero ahí estoy en silencio. ¿Por qué? Porque uno nunca termina de aprender. Entonces uno nunca tiene que creerse más que lo otro. ¿Ya? Uno siempre, si quiero enseñar, tengo que estar. Si soy bueno para hablar, tengo que también ser bueno para escuchar. ¿Ya? Si soy bueno para enseñar, también tengo que ser bueno para escuchar y para aprender. Entonces a veces hay que callar, es mejor, porque hay mucha gente que cree que ya lo sabe todo, ya, entonces ya no quieren estudiar, no quieren aprender nada. Entonces no, hay que aprender siempre. Y nunca vamos a terminar de dejar de aprender. Un hombre leyó por 60 años la Biblia, 6 horas diarias, y cuando murió dijo que solo había rasguñado el cristal. O sea, imagínense, comparemos nosotros con él, ni siquiera hemos rasguñado el cristal. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué nos podemos creer o captar? De nada, porque ni siquiera hemos rasguñado el cristal. Entonces, ¿por qué es importante conocer la Biblia profundamente? ¿Qué diferencia entre leer la Biblia y creer verdaderamente en ella? ¿Ya? Son preguntas que nosotros tenemos que ponerlo en el tapete de analizar y pensar. ¿La Biblia fue manipulada? ¿Creen ustedes que fue manipulada? Yo digo que no. ¿Por qué? La Biblia no fue manipulada, sino que obviamente está el error humano. O sea, hay muchas cosas. La Biblia no es un libro común.
¿ya? Es la palabra de Dios. Es y contiene la palabra de Dios. Entonces, queremos conocer al Maestro, tenemos que conocer la Biblia. Siempre hay una historia que contaba el doctor Darío Salas, un hombre que era un conocedor de la escritura profundamente. Siempre él contaba una historia que decía que a una niña le regalaron un libro de un escritor y ella lo tomó y lo dejó por ahí. Pero dice que un día la invitaron a una conferencia que iba a dar el escritor del libro. Y cuando ella lo ve al escritor, se enamora de él porque era un escritor elegante, guapo, el tipo, y ella se enamora de él. Y cuando llega a la casa, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Agarrar el libro y leerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando estamos enamorados del Señor, lo primero que hacemos es agarrar su libro y leerlo. Y no lo soltamos, ¿cierto? Nunca. ¿Por qué? Porque estamos enamorados del autor. Yo no sé cuántos de ustedes, los que están conectados hoy día, están enamorados del autor de la Biblia. Porque si está enamorado del autor de la Biblia, entonces no la va a dejar por ningún momento. Siempre va a estar en tus manos, siempre va a estar contigo y siempre va a estar leyendo y estudiando. Entonces, tiene que haber un hambre por la palabra, tiene que haber un discernimiento de la palabra, tiene que haber un amor por la verdad, tiene que haber una fortaleza, una firmeza espiritual, tiene que haber una sabiduría para responder. Entonces, la gente no puede decir que la Biblia es cualquier libro porque tiene tantos atributos, tiene tanta fidelidad, tiene tantas bendiciones en la Biblia, la Escritura, que la gente no tiene argumentos para decir que es un libro antiguo, que es un libro pasado de moda, que es un libro que no sirve. No los tiene, no tiene esos argumentos. No los tiene. Porque la realidad es que los argumentos reales, históricos, científicos, filosóficos, están a favor de la Biblia. Están a favor de la Escritura. Entonces, porque la palabra de Dios es eficaz, es poderosa. Entonces, la Biblia tiene una autoridad profunda y nadie puede derribar esta autoridad. Hay que estar firmes en las escrituras, hay que prepararse opcionalmente, conocer la doctrina, conocer, ¿cierto?, la doctrina bíblica, porque si las conocemos, entonces vamos a tener los argumentos, ¿ya? Hay que ser capaces de defender la verdad, porque quien pierde la autoridad bíblica entonces termina perdiendo el fundamento de la fe. Entonces tenemos que ser capaces de defender la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia tiene que ser el libro más importante para nuestras vidas. Y si la Biblia es el libro más importante para ti y para mí, entonces nosotros vamos a ver la bendición y vamos a poder responder a las preguntas de la gente. Pregunta, la gente tiene preguntas y la gente que ataca la escritura necesita respuestas. Necesita darle a entender que la Biblia no es cualquier libro, y que si esas personas creen que la Biblia es cualquier libro, están muy, muy equivocadas, porque se lo podemos probar científicamente, históricamente, ¿ya? Espiritualmente. Le podemos probar que la Biblia no es cualquier libro, es el libro de los libros, el libro más importante de la historia de la humanidad, ¿ya? Lo podemos probar, comprobar. Entonces, ese tiene que ser el trabajo de ustedes, ser capaces de responder, de derribar esos muros porque estos muros que hacen no dejan que llegue el mensaje. Entonces, el evangelismo apologético es eso, es derribar los muros para que entre el mensaje. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a derribar las dudas a la gente. Por ejemplo, si hay alguien que viene, que quiere, no sé, porque que escucha el mensaje y tal vez, o que viene y dice, no, es que la Biblia, si alguien bueno, algún amigo, no, es que la Biblia es un libro antiguo. Sí, es un libro antiguo, pero no está pasado de moda. Y sigue vigente, sigue transformando vidas. Y te lo puedo probar científicamente, te lo puedo probar filosóficamente, te lo puedo probar históricamente. Y ahí usted le hace la pregunta,
¿Cuántos documentos antiguos tienen más copias que la Biblia? Dime uno. No hay ninguno. ¿Sabes cuánto? Entonces, el trabajo nuestro es prepararnos para enfrentar todo esto. Todos estos ataques nosotros tenemos que derribarlos con la apologética. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo, con conocimiento de la escritura, de la Biblia, y conociendo la Biblia como libro. No solamente la doctrina que contiene, sino como libro. ¿Cómo nació la Biblia? ¿Quién lo escribió? ¿Cuántos autores estuvieron involucrados en la escritura de la Biblia? Más de 40 autores en diferentes épocas. ¿Cuánto se demoró? Alrededor de 1500 años. Todas esas cosas debemos conocerlas. Porque en un mensaje que usted predica en la calle, en algún lugar, usted tiene que lo primero es derribar los argumentos y luego entregar el mensaje. ¿Qué es lo que yo hago? Yo cuando voy a predicar, lo primero que hago es derribar todo argumento contrario a la Biblia, contrario a Cristo, contrario a la verdad, todo lo que sea contrario a la verdad. Y luego les presento a Cristo. Entonces la gente ya está libre de esto, está libre de todos esos argumentos que están en su cabeza, en su mente. Y ahí está el camino libre para presentar a Jesucristo. Porque nosotros tenemos que entender que lo que nosotros, o sea, la gente que nosotros enfrentamos hoy no es la misma que enfrentamos hace 10, 20 años atrás. Por eso el mensaje que predicábamos hace 20 años atrás no va a ser el efecto hoy. No lo va a ser. El mensaje que predicábamos hace 20 años atrás no es el mismo que tenemos que predicar hoy día. Hoy día ya no es simplemente un mensaje evangelístico. No, hoy día nosotros tenemos que derribar todos estos muros que están deteniendo que las personas conozcan a Jesús. Y solamente lo que puede derribar esos muros es la apologética. Nada más. Obviamente con el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, porque en todo esto tenemos que pedirle gracia al Espíritu Santo, sabiduría de Dios, para poder entregar el mensaje. Entonces, si ustedes están hoy día en el evangelismo apologético es porque quieren avanzar y quieren entender de otra manera lo que es el evangelismo. Yo llevo 32 años predicando evangelismo, evangelizando. Hago evangelismo, ¿cierto? Impactos, evangelismo personal, un montón de cosas. Yo no vengo recién predicando, yo he predicado en las micros, he predicado en la radio, he predicado en el avión, he predicado en los buses, he predicado en los restaurantes, he predicado en los supermercados. A mí, ¿qué me puede decir que dónde no he predicado? O sea, ¿dónde no he predicado? En los mercados, en las plazas, en la esquina. O sea, mejor dicho, ¿dónde no he predicado? Entonces, no, yo no vengo recién apareciendo en esto de que aprender a predicar, de que yo llevo años predicando. Y comencé predicando como se predicaba antes, pero Dios te va enseñando y te va dando discernimiento en los tiempos que se están viviendo hoy día, que no son los mismos que hoy día vivimos en la era del posmodernismo. O sea, ¿qué es el posmodernismo? Salimos del modernismo para entrar al posmodernismo, ¿ya? Y esa es la era filosófica que estamos viendo hoy día, una era anti-Dios, anti-Biblia, una era relativista. O sea, imagínense, ese es lo que es el pensamiento que está predominando a nivel mundial. ¿Ah? Es el pensamiento que predomina en la mente a nivel mundial, el posmodernismo, que es una filosofía anti-Dios, anti-Biblia, anti-valores, anti-verdad, relativista. Esa es la filosofía y es el pensamiento hoy día mundial. Entonces, la iglesia tiene que estar preparada para enfrentar esta filosofía. Y lamentablemente, la iglesia no está preparada para eso. Lamentablemente, la iglesia no está preparada. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Pero no está preparada. Y qué bueno que ustedes se están preparando para enfrentar esto. Para enfrentar
el relativismo, por ejemplo, que es que la verdad es relativa y que la verdad, para ellos, la verdad es de acuerdo a tu percepción. ¿Sí? Por eso que hoy día vemos tantas estupideces, por ejemplo, como los Terians, como la ideología de género. Hoy día la gente se cree, ah, no, yo me percibo gato y entonces y soy un gato, porque esa es mi verdad. Eso es relativismo. El día que la gente se percibe mujer y es hombre, relativismo. Todo eso es relativismo. Eso, todo eso es el pensamiento filosófico que hoy día, con el que la iglesia lucha hoy día. Y la iglesia somos nosotros, usted y yo. Ese es el pensamiento con el que luchamos hoy. El relativismo, ¿ya? El posmodernismo, lamentablemente. Que todo esto al final viene del humanismo. Todo esto, ¿cierto? Que pone al hombre por primero, por el centro, por encima de Dios. Que ha sacado a Dios de sus fronteras. ¿Para qué? Para que no exista una ley moral. Porque cuando está Dios, existe una ley moral. Y cuando no está Dios, elimina la ley moral y ya no se siente culpable de lo que hace. Para eso sacan a Dios de su frontera, para no sentirse culpable de lo que hace. Dice, no, pero es lo que nosotros hoy día enfrentamos. Y por eso debemos estar preparados para enfrentar el posmodernismo, para enfrentar el relativismo, para enfrentar el ateísmo, para enfrentar todas estas cosmovisiones anti Dios, antifamilia y antiverdad. Eso es importante lo que están haciendo ustedes acá, de estudiar, de poder aprender un poco más, ¿ya? Y prepararse para las cosas que vienen. Porque la última guerra de la iglesia no va a ser una guerra de los demonios, como podemos pensar, va a ser una guerra de palabras, porque hay un inmenso poder en las palabras. ¿Cómo la gente se convierte? Con la predicación del Evangelio le dice que le pareció a Dios salvar a las personas por la locura de la predicación. Entonces, tu predicación, no mi predicación tiene poder. Pero a Dios le plació que la gente se salvara de esa manera, por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué? Porque tu predicación, mi predicación tiene poder. Entonces, si estamos preparados y predicamos, ¿cierto? Con conocimiento, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y con el poder de la palabra, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Gente transformada, gente restaurada y gente liberada. Amén. Entonces, y para terminar, hoy día vamos a terminar más temprano, debemos entender, la Biblia es un libro confiable, verídico. No hay libro más real que la Biblia. Más confiable que la Biblia no existe. La Biblia es el libro más confiable, más real y más poderoso que pueda existir en la historia. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la historia, lo dice la espiritualidad, lo dice el poder y lo dicen vidas transformadas a nivel mundial. Millones de personas transformadas por el poder de la palabra. Entonces, hay muchas cosas y hay muchos que hablan de esta verdad. Amén. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta que tenga que ver con el tema, por supuesto? Hay una oportunidad ahí para que den preguntas, para que hagan alguna pregunta, que puede ser del tema de hoy, obviamente, o del tema anterior. ¿Ya? Si no tienen ninguna pregunta, gloria a Dios. ¿Ya? Bendiciones. Sigan estudiando, repasen las clases. La clase de hoy la vamos a bajar y le vamos a poder subir al YouTube y le vamos a mandar el enlace como lo hicimos el sábado pasado. Así que vamos a hacer una oración y vamos a terminar hoy día la clase más tempranito, gracias a Dios. Amén. Y prepararnos para la próxima clase que viene, el próximo sábado, ¿ya? Aunque tal vez voy a cambiar el día porque el próximo sábado tengo aniversario de la iglesia y tal vez no alcance a dar la clase. Así que tal vez lo vamos a hacer el día viernes de la próxima semana. La tercera clase, el tema de esa tercera clase es, ¿existe Dios? Entonces ahí vamos a ver las respuestas a esta pregunta. ¿Existe Dios? Nosotros sabemos que existe, pero
Le vamos a dar los argumentos para que usted le responda a la gente, porque la gente le va a preguntar a usted, si Dios no existe. ¿Cuánta gente dice eso? No, si Dios no existe. Entonces usted le va a responder históricamente, filosóficamente, científicamente, la existencia de Dios en la próxima clase. Última vez, ¿hay alguna pregunta? Si no, oramos y nos veríamos el próximo viernes. Yo creo que vamos a tratar. ¿Pueden ustedes el próximo viernes hacer la clase? Porque el sábado yo tengo aniversario. Sábado y domingo, y tengo que estar predicando. Y empieza a las 7. Nuestra iglesia está de aniversario. Bueno, en Antofagasta, yo tengo que viajar al norte, porque en nuestra iglesia que fundamos hace 21 años atrás, estamos cumpliendo 21 años y tengo que predicar sábado y domingo. Así que, bueno, ahí por el grupo me confirman si podemos todos el viernes a las 8, ¿ya? Si no, ahí vemos qué día podemos ponernos de acuerdo para que lo hagamos. Así que, bueno, bendiciones, un abrazo, oremos. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por mis hermanos que se conectan y cada día reciben esta enseñanza, cada sábado. Bendice sus vidas, Señor. Padre Celestial, abre el entendimiento, porque todo lo que tú nos enseñas tiene que ver con entendimiento. Si tú no abres el entendimiento, vamos a calzar, vamos a entender, vamos a cuadrar todo lo que tú nos entregas, mi Dios. Digo a tus hijos, Señor, y te pido que los ayudes para que esta escuela marque y cambie su forma de entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo. Estamos viendo la próxima clase. Que descansen. Amén. Bendiciones.